Es una rama de la psicología que estudia el comportamiento humano en la sociedad, analiza los procesos sociales y las relaciones interpersonales que influyen en el comportamiento de las personas y la formación de su personalidad. Profundiza en las interacciones entre las personas, sobre todo en el contexto de los grupos y los entornos sociales, para comprender fenómenos como los roles sociales, estereotipos y valores, así como la conciencia colectiva y la identidad social o el trabajo en equipo y el liderazgo. Les hablaremos de la influencia social y los grupos, pero para esto primero debemos conocer lo que es la influencia social. Es el proceso por el cual las acciones de un individuo o grupo inciden en el comportamiento de los demás. Ahora, definamos grupo. Un grupo son dos o más personas que interactúan entre sí, se perciben a sí mismos como parte del grupo y son interdependientes. Sabemos que las acciones de un individuo o de un grupo inciden en el comportamiento de los demás. Por ejemplo, en las películas en las que para pertenecer al grupo de los populares tienes que ser de cierta manera. Entonces, con tal de encajar o entrar en ese grupo, cambias tu forma de ser. Los grupos desempeñan una función medular en nuestra vida. Los sucesos que afectan a un integrante del grupo afectan a todos los demás miembros. También pueden ejercer una influencia social significativa, como el hecho de cómo te vistas, cómo actúes, cómo hables, etcétera. A este cambio de comportamiento o de actitudes generados por el deseo de seguir las creencias o normas de los demás, de las demás personas, se le conoce como conformidad. Esta conformidad es mucho más fuerte cuando se tiene que responder en público. También las características del grupo son importantes, ya que por la condición social, es decir, el rango social que se posee dentro de un grupo, eh, cuanto menor sea la condición de una persona en el grupo, mayor es el poder del grupo sobre el comportamiento de esa persona. Pues yo creo que actualmente no influye mucho en mí, debido a que, pues, bueno, tuve que pasar por un largo proceso como de caerme y volverme a levantar, como asistiendo a terapia y ese tipo de cosas, de situaciones, porque antes sí influía demasiado en mí la presión social, como en el momento de tomar mis decisiones o hacer cualquier cosa, y como que actualmente ya no, ya si no es algo que yo quiera hacer o que yo piense que es correcto, pues no lo hago, si solo es porque alguna persona externa a mí quiera que lo haga. Más reciente fue como los usos de música, como en las siestas, porque a mí no, normalmente no me gustaban eso, pero pues ya como es lo que más escucha, pues me tocó aprender algunas canciones aunque no me gusten tanto. Durante de todo esto, también es importante mencionar el partidario social. Este es el miembro de un grupo cuyos puntos de vista discrepantes facilitan la falta de conformidad con el grupo. Cuando los grupos apoyan en forma unánime una postura, representan las presiones a la conformidad, y cuando existe este partidario social, basta para reducir las presiones a la conformidad. Por otro lado, tenemos el pensamiento de grupo. Esta es la forma de pensar en la que los miembros del grupo comparten una motivación tan fuerte para lograr el consenso que pierden la capacidad de evaluar críticamente los puntos de vista alternativos. De este pensamiento suele generar decisiones deficientes porque limitan la lista de posibles soluciones a unas cuantas y analizan durante poco tiempo. El ejemplo que nos menciona el libro es cuando la determinación de la NASA que la espuma de descenso que golpeó el transbordador espacial Columbia cuando despegó en 2003 no planteaba un peligro, y sin embargo, a pesar de que existían dudas de algunos ingenieros con el consenso, se llegó a la decisión de que no era peligrosa. Sin embargo, el consenso resultó equivocado, ya que el transbordador se deshizo al tratar de aterrizar y murieron todos los astronautas a bordo. Casi siempre en el caso de mi trabajo, siempre consensamos o conciliamos los acuerdos o las decisiones que llevamos a cabo. Pensando y analizando las situaciones. La condescencia es el comportamiento que ocurre en respuesta a la presión social directa. Hay varias técnicas. Un ejemplo es la técnica del pie en la puerta, en la que un vendedor llega a tu casa y te solicita aceptar una pequeña muestra de su producto. Una vez que accedemos a esto, se genera una solicitud más grande, es decir, que como ya accedimos a la primera, esta será difícil de rechazar. Otra influencia social son los roles, los cuales ya están definidos por la sociedad, y gracias a estos nosotros actuamos, es decir, el rol de profesor y maestro, el rol de alumno es obedecer,
prestar atención, estar sentado y callado, mientras que el rol del maestro es impartir la clase, realizar actividades, etc. Un ejemplo de esto es si hiciéramos un experimento en el que tuviéramos dos grupos y los ponemos a actuar sin decirles nada, solo que un grupo serían los maestros y el otro grupo los alumnos. Por todos los roles que existen en ellos, actuarían en medida que tienen el conocimiento de ese rol en su entorno. Ya no tanto. Como ya lo había comentado, antes sí tomaba muy en cuenta los roles sociales, todos los estereotipos, todo aquello que la mayoría de las personas pensaran o decidieran por mí. Sí lo tomaba muy en cuenta, pero ahorita ya no tanto. Sí, convencer a un amigo para que vaya a una fiesta. La psicología industrial y organizacional es una rama de la psicología enfocada en el trabajo y temas relacionados como motivación, satisfacción, seguridad y productividad de los trabajadores. En este ámbito nos referimos y preguntamos de qué manera se puede mejorar la toma de decisiones en las organizaciones grandes y cómo perfeccionar la correspondencia de los trabajadores y sus puestos. Por ejemplo, se muestra obediencia hacia los jefes, maestros y padres solo por su poder de recompensar o castigar. Después de las encuestas que realizamos, llegamos a la conclusión de que los grupos sociales sí llegan a afectar mucho en la personalidad y en las acciones de las personas, ya que la mayoría de los entrevistados, al menos una vez, habían estado en situación de presión social y habían cambiado algunas cosas por lo mismo. Con todo esto, les podemos recomendar que no se dejen llevar por lo que la sociedad piense, ya que habrá ocasiones en las que necesites razonar más con claridad y no solo por lo que la mayoría decida, o en veces en las que el cambio no es para bien. Es por esto que es importante razonar y ver qué es lo mejor para ti.